Axel Thoren vivía oculto en un monasterio entre los fiordos de Noruega, donde el tiempo no solo parecía transcurrir despacio, sino directamente olvidarse de pasar. Allí, el silencio no era solo una regla, era casi una ley divina. El sonido más fuerte que se escuchaba durante el día era el de las páginas secas de las Biblias siendo restauradas con pinceles de cerdas suaves y cola de harina. Axel era un hombre olvidado por elección. Antiguo criptógrafo sueco, había pasado décadas creando algoritmos de seguridad para gobiernos europeos, hasta que su vida le fue arrancada como quien arranca una raíz aún viva. Primero su esposa, Liv, en un accidente diplomático en la sede de la ONU. Luego su hijo, Leo, que desapareció 3 días después del funeral de su madre, como si lo hubieran borrado del mundo. Desde entonces, Axel se convirtió en una sombra de sí mismo, refugiado entre monjes que no preguntaban nada y libros que no respondían. El tiempo era circular en aquel lugar, tejido de nieve, cánticos y remordimientos, y tal vez habría muerto allí en paz, en silencio, de no haber llegado aquel paquete esa noche. El invierno, en esa parte del mundo, parecía tener dientes afilados, y esa noche en particular parecía haber clavado todos ellos en los huesos del mundo. El viento aullaba entre las piedras del claustro como un perro sin amo. Cuando sonó la campana de la portería, fue como escuchar un grito ahogado. Nadie tocaba esa campana después de las 6 de la tarde. Axel bajó los peldaños con la misma cautela de quien carga recuerdos pesados. Abrió la puerta despacio y no había nadie. Solo un paquete pequeño, envuelto en un paño negro atado con un cordel. El tejido olía a sal y humo, un aroma antiguo que traía memorias que él nunca quiso revivir. Llevó el paquete al interior y lo colocó sobre la mesa. Dentro había un chip cifrado, y junto a él una hoja de papel artesanal con caligrafía firme y desalineada. No olvides, Hydra. Mamá tenía razón. Me encontraron. La frase temblaba en la hoja como si aún se estuviera escribiendo en ese instante. Reconoció la caligrafía antes de terminar de leer. Era Leo. Ese R roto, esa A que parecía una espiral mal trazada, solo podían haber sido dibujados por su hijo. No lo veía desde los 12 años, pero nadie olvida los rasgos de quien ama. Un nudo se formó en su estómago. Leo siempre había sido un niño sensible, inteligente más allá de su edad, dotado de una imaginación que parecía prever cosas. De pequeño, decía que los sueños tenían capas como los códigos, y Axel reía, pensando que era influencia de los libros. Pero allí, en ese monasterio donde nada nuevo sucedía desde hacía años, el mundo recomenzaba con 3 frases escritas a mano. Hydra. Era la primera vez que aquel nombre reaparecía desde la muerte de Liv. Axel recordaba bien la madrugada en que la oyó susurrar por teléfono. Hydra no es un proyecto, es algo vivo, camuflado, que nadie quiere enfrentar. En aquel momento pensó que era paranoia, fruto del estrés. Pero ahora, ver ese nombre otra vez, proveniente del hijo desaparecido, cambiaba todo. Durante 8 años no había tocado nada digital. Vivía entre libros, plumas de restauración y silencio. Pero tras una pared falsa, en la sala lateral de la capilla, había un cofre antiguo que él mismo instaló al llegar. Dentro estaban sus cuadernos técnicos, copias impresas del algoritmo NORD17, un proyecto de codificación avanzada que creó y abandonó, el mismo que ahora aparecía impreso en el chip enviado por Leo. No era coincidencia. Había un patrón allí, con saltos binarios idénticos a la secuencia de Fibonacci, una firma secreta que solo padre e hijo conocían. Era una llamada, un pedido de auxilio, un código emocional disfrazado de cifra. Axel pasó la noche releyendo todo, rehaciendo cálculos, encajando recuerdos entre los números, y cuando las campanas anunciaron la mañana siguiente,
Ya lo sabía. No podía seguir escondido. Si existía la posibilidad de que Leo aún estuviera vivo, debía hacer lo que nadie más podría, descifrar su propio código y enfrentarse al monstruo que él mismo ayudó a alimentar. Aún antes de salir del monasterio, Axel pasó 3 noches prácticamente en vela. Ocultaba las anotaciones bajo el colchón y fingía dormir durante las oraciones de la mañana como un adolescente culpable. Sabía que cualquier paso en falso podría activar algún protocolo enterrado. Él mismo había creado mecanismos así en sus días de gobierno. Líneas de código que no protegían datos, sino que eliminaban cualquier vestigio de ellos. Por ello, se preparó en silencio. Conectó un antiguo netbook a una antena rudimentaria hecha con cobre de una lámpara rota. No podía usar nada de la red principal ni de los satélites comunes. Todo debía parecer accidental, improvisado, invisible. Lo primero que accedió fue un servidor de archivos fríos en el norte de Estonia, un búnker de datos llamado Vulcan 9, que ayudó a diseñar en 2010. De ahí encontró lo que buscaba. Referencias a una organización sin fines de lucro llamada Kidra, con registros de actividades educativas, capacitación infantil y proyectos de inclusión digital en zonas vulnerables. Todo demasiado limpio, todo con demasiadas capas. Y eso, para Axel, era la señal más clara de corrupción. La verdadera sigla de Hydra no aparecía en ningún informe fiscal, pero se mencionaba discretamente como socio tecnológico nivel 3 en contratos de empresas que no deberían tener relación con la infancia, bases de datos médicos, corredurías de seguros, holdings de criptografía. Cuando cruzó las coordenadas IP de esos registros con los logs del chip, una secuencia coincidió. La conexión provenía de Tartu, ciudad universitaria de Estonia, conocida por su tranquilidad y por una conferencia anual de ciberseguridad que, irónicamente, promovía la privacidad como derecho humano inalienable. Hydra usaba esa fachada para operar, y lo más extraño, el código base de su sistema empleaba estructuras casi idénticas a las que él creó para el proyecto Pax Domini, un software militar que debía haberse desactivado hace 10 años. Aquello dolía como una traición íntima. Era como descubrir que habían clonado su memoria y ahora la usaban para encubrir el tráfico de niños. Ya no cabían dudas. Leo no solo intentaba reencontrarlo, estaba dentro del sistema. Quizá como prisionero, quizá como pieza infiltrada. Pero el uso de aquel patrón binario entre las líneas de la carta no podía ser casual. Era un guiño, secreto entre padre e hijo. Axel debía ir allí, pero ¿cómo? Estaba legalmente dado por muerto desde 2018 tras declararse desaparecido voluntariamente en las montañas de Jotunheimen. Circulaba bajo el nombre de un monje fallecido y solo poseía un documento emitido por un registro civil remoto de Suecia. Entonces recordó a quien le debía favores. Llamó desde un teléfono público analógico a 20 kilómetros del monasterio a Masha, una rusa experta en fraudes internacionales de Interpol. Contestó con voz seca, y antes de que él completara una frase, ya sabía lo que ocurría. Axel, si me llamaste, es porque alguien a quien amas está en peligro. Pásame las coordenadas y te consigo lo que necesites. 3 días después, tras una pila de libros medievales en la estantería más alta de la biblioteca, halló una mochila negra con un nuevo pasaporte, un teléfono no rastreable y una identidad forjada bajo el nombre de Thomas Lindeberg. Masha dejó también una carta sin firma ni despedida, con una única frase escrita a mano en tinta azul oscuro. Están más cerca de lo que crees. No cometas el mismo error que Liv. Al leerla, Axel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había más capas en esa historia de las que había imaginado. Liv no había muerto por azar, y quizás Leo no había desaparecido como todos creían. Axel
preparó su mochila con lo esencial: algunos cuadernos, el chip, el algoritmo impreso y un abrigo viejo impregnado del olor de su hijo que jamás se atrevió a lavar. Cuando partió, nadie lo notó. Las campanas resonaron como cada día, pero él sabía. Esa salida no era un viaje, era una excavación. Y al fondo de lo que hallaría, quizá no habría retorno. El viaje a Tartú se fraccionó en etapas, como armar un rompecabezas en marcha. Primero un autobús nocturno, cruzando fiordos y aldeas desiertas, donde solo el motor rugía y las ventanas crujían de frío. Dormía con un ojo abierto y otro hundido en memorias que tronaban como truenos. El Leo niño pegando estampas en su dormitorio, el aroma del cabello de Liv al salir de la ducha ofreciéndole su charla política poética. Luego un tren de carga, ataviado con un uniforme ferroviario antiguo que guardaba de sus servicios técnicos a la agencia europea. Finalmente caminó por carreteras secundarias de Estonia, mezclándose con mochileros, el gorro cubriéndole las cejas. Al llegar a Tartu, una llovizna fina convertía la ciudad en acuarela, pero los ojos de Axel estaban secos. No había espacio para la incertidumbre, solo para lo que aún podía salvarse. Se instaló en un cuarto diminuto detrás de un albergue regentado por un matrimonio de jubilados que hablaban un inglés precario y servían sopa de remolacha cada noche. El lugar era helado y húmedo, pero perfecto para su plan: anonimato y discreción. Desde allí cartografió los edificios universitarios, en especial el ala donde la conferencia de ciberseguridad se celebraría la semana siguiente. Uno de los ponentes inscritos le atravesó el pecho como flecha. Anton Resnick. Axel lo reconoció. Exasistente en un proyecto conjunto de Shidra y Unidata, el mismo que Liv investigaba cuando murió. Según registros oficiales, Anton se había retirado y desaparecido en Eslovaquia. Ahora reaparecía como conferenciante invitado con una charla titulada Reescribiendo el ADN digital, identidad y futuro. Era como si Hydra hubiera perdido toda vergüenza de existir a plena luz, sin importar lo que ocultaba tras su gesto pulcro. Axel sabía que no podía entrar por la puerta principal. Necesitaba un disfraz que no levantara sospechas y le diera acceso a zonas restringidas. Recordó a uno de los pocos que aún lo reconocía fuera del mundo digital: Farel, viejo colega convertido en profesor de literatura medieval en la universidad. Farel era delgado, de pelo cano y ojos rápidos, siempre parecía adivinar tus pensamientos. Cuando Axel tocó a su puerta, él no preguntó nada. Lo abrazó como a un superviviente. «Has venido tras lo que todos fingimos no ver, ¿verdad?», dijo, ofreciendo un té con clavo. Axel le reveló todo sin adornos: el chip, las anotaciones, la nota de Leo. Farel lo escuchó en silencio. Luego abrió un cajón y le entregó un pase técnico para la conferencia. «Entras como consultor de preservación de datos históricos. Allí nadie pregunta demasiado». En los días previos, Axel circunnavegó los bastidores del edificio, estudiando accesos, patrullas, empleados y ángulos muertos de las cámaras. Como siempre, el diablo residía en los detalles. Observó un patrón en los turnos de los técnicos de TI del servidor central: un hombre y una mujer alternándose cada 6 horas, con un relevo puntual a las 2:43 de la madrugada. Allí latía el núcleo de Hydra, pero lo más inquietante sucedió cuando, accidentalmente, se conectó a un terminal de apoyo en la sala de soporte y halló un menú oculto, protegido por un cifrado rudimentario, que listaba nombres, fechas de nacimiento y códigos genéticos. Uno de ellos destacaba: Leo Thoren, y tras él, la inscripción que helaba la sangre: estado actual, submodificado, activo en fase 3. Axel contempló esas palabras como quien ve un cadáver ajeno en la morgue. Leo estaba allí, pero ya no era solo su hijo.
Era parte de algo que él todavía no comprendía, algo que quizá excedía los límites del cuerpo. Su mente giró como un reloj desajustado. Ese activo en fase 3 no era una simple clasificación clínica, sino un eufemismo aterrador. Hydra había convertido a su hijo en un recurso operativo, una pieza de una maquinaria global. Pero, ¿qué significaba submodificado? Encontró antiguos informes de la ONU de la década de 2000 que empleaban ese término en experimentos de alteración cognitiva inducida por IA híbrida, una simbiosis de conciencia humana y sistemas automáticos. Axel sintió el estómago retorcerse. La idea de que Leo, su niño dulce e introspectivo, ahora funcionara bajo comandos de un sistema que él mismo ayudó a diseñar, resultaba casi insoportable. Pero no había tiempo para rendirse, solo un objetivo: hallar el núcleo físico donde su hijo permanecía y liberarlo. Al menos, intentar rescatar al verdadero Leo antes de que Hydra lo transformase por completo. Aquella noche regresó al terminal con sumo cuidado. Empleó una secuencia de acceso alternativa, una vieja rutina bautizada Ghost Spine, y logró extraer 3 archivos con metadatos de localización. Las últimas entradas bajo el nombre Leo Thoren provenían de un piso inexistente en los planos. 3A, etiquetado Zona de 1900. Cuarentena experimental. Ningún ascensor llegaba allí, salvo con un pase especial de la cúpula de Hydra. Axel comprendió entonces que cruzar esa puerta implicaría traspasar no solo una barrera física, sino una moral. Hasta ese momento se había limitado a infiltrarse, espiar y recopilar pistas. Ahora debía actuar, invadir, desestabilizar, quebrantar la base misma del horror. Se desataba una guerra silenciosa, invisible, y el campo de batalla era el código mismo, con Leo en el centro. Con la precisión de un maestro relojero, Axel trazó su plan. Farrell distraería a los guardias del sector C, mientras él, enfundado en uniforme de mantenimiento, se colaba por un conducto de ventilación oculto tras la central eléctrica. Solo llevaba una linterna UV, una llave maestra impresa en resina y un dispositivo extractor de datos ensamblado con piezas de radios antiguos. Cada paso evocaba recuerdos, los kits de espionaje que montaba con Leo, las veces que Liv le reprochaba su adicción al mundo. Invisible, pero aquel monstruo ya tenía nombre, edificio y sistema, y estaba a punto de ser enfrentado. Cuando alcanzó la puerta del nivel 3A, su corazón retumbaba como un tambor. Introdujo la tarjeta clonada con éxito y la puerta cedió con un susurro metálico. Al otro lado, la realidad más lejana que hubiera conocido. El pasillo era demasiado blanco, tan blanco como un hospital que no espera pacientes, solo prisioneros. El aire era espeso y un zumbido constante vibraba en el ambiente como una frecuencia inaccesible. Cada puerta carecía de nombres, solo mostraba un número y un código alfanumérico, pero una en particular lo detuvo en seco: Q417, el mismo que Leo utilizaba en sus juegos de enigmas domésticos cuando tenía 7 años. Un código secreto de padre e hijo, un recordatorio de que el mundo puede descifrarse con pistas. Axel extendió la mano y tocó la puerta, percibiendo una vibración más cálida. Usó la llave maestra y empujó con lentitud. Al entrar, halló una sala de vidrio esmerilado iluminada por un pulso azul. En el centro, frente a un panel holográfico, estaba Leo. Más alto, delgado, con ojos vacíos como pantallas sin señal. Pero era él, el rostro que vio por última vez abrazando a su madre en el funeral. El mismo que giró lentamente, reconociendo algo que el sistema no había previsto: el amor de un padre dispuesto a todo para encontrarlo. La primera reacción de Axel fue quedarse inmóvil, solo observando. Su hijo, a la vez presente y ausente, parecía procesar aquella irrupción.
Sus ojos retenían la forma y el color heredado de la madre, pero su mirada era distinta, casi como si viera a través de la realidad. Se incorporó con movimientos medidos, mecánicos, como un programa que procesa un dato imprevisto. Aún así, algo minúsculo tembló en su rostro, un leve fruncir de ceja, un estremecimiento en los labios. Axel sintió que las piernas cedían. No sabía si Leo lo reconocía o si el sistema intentaba descifrar quién era ese intruso. Permanecieron cara a cara unos segundos que se hicieron horas, dos universos buscando recordar que formaban el mismo. Entonces Leo habló, con su voz de siempre, pero matizada por un tono metálico. «Papá, llegaste tarde». Aquellas palabras golpearon a Axel con un dolor que no dolía en el cuerpo, sino en el alma. No supo qué decir. Por un instante, todos sus planes y estrategias se evaporaron. Solo pensó, «Mi hijo está aquí. Habla conmigo y no sé si aún es él». Leo retrocedió y señaló el panel tras él, donde cadenas de código fluían como agua. Datos genéticos, accesos de niños de todo el mundo, cada uno con su clave y función. Era su forma de decir, sin palabras, «Yo formo parte de esto». Axel se aproximó, lágrimas cayendo sin que él las notara, y trató de tocar el rostro de su hijo. Leo retrocedió y, con voz baja, advirtió, «Si me sacas de aquí ahora, activarán la fase 4. Todas las vidas conectadas a mi núcleo perderán su identidad». Aquello sonó como una sentencia definitiva. Leo no era solo un cautivo, era el núcleo de un sistema que secuestraba existencias digitales para crear nuevas vidas, borrando las originales. Él era el corazón palpitante de Hydra. Cualquier movimiento erróneo podía resultar letal, no solo para él, sino para decenas de inocentes. La mente de Axel entró en modo de combate. Respiró hondo, tragó el llanto y empezó a analizarlo todo como si estuviera tratando con un sistema infectado. Se preguntó, ¿qué es Leo allí? ¿Un usuario? ¿Un servidor? ¿Un huésped? ¿O solo un conducto que Hydra usa para acceder a datos? Leo permanecía inmóvil, pero sus ojos adquirían, por momentos, un matiz más humano. Cada palabra de su padre, hijo, casa, Liv, la última noche juntos, hacía resonar algo dentro de esa fría coraza. El sistema quizás no había contemplado la variable más potente, la memoria emocional. En un acto de fe, Axel sacó el viejo cuaderno donde Leo garabateaba de niño y le mostró la página con el mapa del tesoro que habían creado juntos. Leo lo miró con atención y entonces una lágrima solitaria descendió por su mejilla izquierda, silenciosa, humana, real. Era la prueba de que aún quedaba algo de él. El tiempo presionaba como una cuchilla a punto de caer. Axel sabía que, de quedarse un minuto más, los sistemas de seguridad lo detectarían sin remedio. Debía decidir lo imposible, dejar a Leo allí y buscar sabotear a Hydra desde fuera, o arriesgarlo todo allí mismo, sabiendo que un error podría borrar a su hijo para siempre, y con él a todos los demás. Leo lo miró con extraña serenidad, como si hubiera aceptado cualquier destino. Siempre dijiste que la valentía es hacer lo necesario aunque tengas miedo. Axel asintió. Entonces, actuó. Introdujo el código de anulación que había enterrado en sus algoritmos de protección, un comando de emergencia extrema. Al pulsar Enter, sintió que el mundo exhalaba. Las luces vibraron y Leo cayó inconsciente. La pantalla del panel quedó en negro por primera vez. Axel no recordaba haber corrido tanto desde sus misiones clandestinas en los conflictos digitales del Cáucaso. Alzó en brazos a Leo con urgencia, consciente de que cada segundo contaba. El niño estaba ligero, casi etéreo, como una réplica viva de su recuerdo. El pasillo del nivel 3A estaba vacío, pero el ambiente se había cargado de una alarma silenciosa que solo los sistemas comprendían.
Las puertas empezaron a bloquearse y las luces intermitentes se tiñeron de rojo. Era como un ataque cardíaco global. Axel se introdujo de nuevo en el conducto por el que entró, arrastrando a Leo, mientras su respiración se volvía un peso y el pánico amenazaba con paralizarlo. El metal frío lo mordía. Cada metro recorría un duelo contra la fatiga, pero sabía, si no salía de allí con su hijo, jamás volvería a ver el sol con sus propios ojos. Al emerger en el depósito técnico, apenas distinguía formas. El humo de los sistemas recalentados saturaba el aire, difuminando los pasos. Farrell lo esperaba junto a un coche antiguo, en la parte trasera de la universidad, y sin mediar palabra colocó a Leo en el asiento trasero. La ciudad dormía bajo la ilusión de normalidad, ignorando la grieta que ahora la surcaba. Mientras avanzaban hacia la frontera, Axel contemplaba a su hijo en el espejo retrovisor, buscando cualquier signo de vida. Un suspiro, un temblor. Pero Leo seguía inconsciente, atrapado entre la memoria y el vacío. Axel no sabía si despertaría. Solo sabía que lo había rescatado de un lugar donde nadie debería estar. Un sitio donde las identidades se tratan como contraseñas descartables, donde el alma se convierte en dato y el amor se define como un fallo del sistema. Para él, ese fallo era lo único que quedaba de humano. Pasaron 3 días en un búnker en la frontera con Letonia, un refugio de la Guerra Fría, acondicionado por Masha, quien reapareció como un espectro con un nuevo pasaporte y una mirada que decía, «No preguntes». Leo despertó al segundo día, aturdido, con el habla lenta y la memoria fragmentada, pero reconoció a su padre, pronunció su nombre y lloró sin saber por qué. Axel lo sostuvo en brazos, sintiendo que el mundo volvía a encajar. Pasaron horas en silencio, escuchando el goteo de la humedad en las paredes y compartiendo sopa caliente de un fogón improvisado. Masha organizó una ruta segura. Un avión clandestino los llevaría a una granja remota en el norte de Canadá, donde podrían desaparecer juntos. Axel vaciló. No quería huir, quería luchar. Pero Leo aún no estaba listo. Su cuerpo reaccionaba como el de alguien que sobrevivió a una implosión interior. Cada mención a Hydra lo hacía encogerse, como si una parte suya siguiera conectada. La guerra continuaría, pero en silencio, lejos de allí. La noche antes de partir, Axel escribió una última carta al mundo, al futuro, a quien deseara entender lo que ocurría tras las brillantes pantallas y los discursos sobre protección de datos. La cifró en 3 servidores distintos, cada uno con una clave que se activaría si él desaparecía de nuevo. El texto empezaba claro: «Mi nombre es Axel Thoren, y ayudé a construir al monstruo que ahora secuestra la identidad de nuestros niños». Era la verdad que no cabe en los titulares, pero debía existir, aunque solo fuera en el silencio de una red muerta. Antes de dormir, fue a la habitación donde Leo descansaba bajo una manta gris. Se sentó a su lado, y por un instante, volvió a ser simplemente un padre observando al hijo florecer en suelo estéril. Pensó en Liv, en todo lo que ella advirtió y susurró: «Te encontré, hijo mío, nadie volverá a borrarte». Los meses siguientes fueron como caminar sobre cristal roto. La cabaña junto al lago helado en Quebec, donde el silencio tenía peso y el cielo rozaba la tierra, se convirtió en su refugio. Leo dormía la mayor parte del tiempo, como si su cuerpo necesitara recalibrarse. A veces despertaba sobresaltado, sudoroso, murmurando fragmentos de código o comandos implantados en su mente. Cada crisis Axel lo abrazaba, en silencio, esperando a que pasara la tormenta interior. Era un proceso lento pero auténtico. Con el tiempo, Leo comenzó a recordar. Brotaban retazos de un laboratorio subterráneo, voces sin rostro, una mujer que parecía Liv, pero no lo era. Todo fragmentado,
como un archivo recortado. Axel anotaba cada memoria, trazando un mapa mental de las cicatrices de su hijo. Y, pese al miedo, surgió algo nuevo: esperanza. Axel volvió a escribir, pero no algoritmos ni ensayos técnicos, sino pensamientos que quería que Leo leyera algún día. ¿Qué significa ser padre? El precio de crear algo que luego no puedes controlar, la soledad de quien vive entre códigos y olvida que el mundo es de carne, de ojos que lloran y voces que tiemblan. Empezó a publicar anónimamente fragmentos en foros escondidos de la Deep Web, donde excolegas de criptografía intercambiaban mensajes cifrados. No buscaba venganza ni notoriedad, solo quería que alguien supiera. Esto sucedió. Alguien hizo algo al respecto. Paralelamente, preparaba a Leo para regresar al mundo. Paseos cortos, ejercicios de memoria, comidas sencillas, asegurándole con calma que no tenía que recordar todo de golpe, solo saber que estaba seguro. Poco a poco, el niño recuperó una sonrisa tenue, fragmentada, pero genuina. Era todo lo que Axel necesitaba ver. Hydra no desapareció. Cambió de nombre, trasladó operaciones, montó nuevas fachadas en otros países. Pero tras el asalto al núcleo de la conferencia, algo cambió. Altos ejecutivos empezaron a renunciar. Un informe anónimo circuló en medios independientes, exponiendo parte de la estructura. Surgieron nombres. Investigadores informales comenzaron a seguir las pistas. Era como arrojar piedras a un monstruo de niebla. No lo derribaba, pero lo hacía visible. Axel sabía que no era el fin, sino solo el inicio de su exposición, y eso bastaba. Hydra no era una empresa, era un concepto, una idea incrustada en sistemas y aceptada por quienes prefieren no mirar detrás de la aparente seguridad de las contraseñas. Pero ahora al menos había ojos vigilantes, y cada filtración era una herida abierta. En el 18º cumpleaños de Leo, Axel plantó un roble junto a la cabaña. No dijo palabra, solo cavó con sus manos y dejó que su hijo colocara la primera palada de tierra. Fue un rito silencioso, como tantas cosas entre ellos, una manera de decir: este lugar ahora es tu hogar. Tras la cena, se sentaron ante la chimenea envueltos en una manta. Leo, con voz aún suave, preguntó: ¿crees que sigo siendo yo? Axel tardó en responder. Pensó en las versiones de sí mismo. El científico, el esposo, el fugitivo, el padre, el hombre que pulsó el botón para apagar a su hijo y luego lo rescató. Tras un instante dijo: creo que eres lo que queda cuando nadie mira, y eso es más que suficiente. Leo asintió y, sin temor, apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Su historia nunca se registró oficialmente. Ningún gobierno la reconoció, ningún titular mencionó lo ocurrido en Tartu. Pero en las largas madrugadas del invierno canadiense, Axel despertaba, preparaba té negro fuerte y se conectaba a una red oculta desde un terminal analógico. Escribía mensajes breves, advertencias al mundo. La identidad no es un dato, es un hogar. Protejan los hogares. Algunos respondían, otros callaban, pero él continuaba, sabiendo que el silencio también habla. El silencio de quien vio de cerca lo que sucede cuando se reemplaza lo humano por lo funcional. Cuando el mundo quiera saber quién borró las huellas de Hydra desde dentro, quizá nadie pronuncie su nombre. Y está bien así. No lo hizo por gloria. Lo hizo porque debía, lo hizo porque era padre y porque una vez, en medio del hielo y el dolor, alguien dijo: «Me encontraron». Y él escuchó. Hoy Leo trabaja como profesor de música en una pequeña escuela. Toca el piano para niños que jamás sabrán lo que él enfrentó. A veces olvida palabras, se confunde con los horarios, pero sonríe como si fuera mera distracción. Axel lo observa de lejos, ahora más viejo, con los ojos cansados pero vivos. Ya no se acercan tanto como antes, no por falta de amor, sino porque su vínculo no necesita proximidad física.
Se teje en el silencio, en memorias no contadas, en códigos invisibles entre sus miradas. La cabaña sigue allí. El roble creció, y cuando el viento sopla con fuerza del norte, Axel cierra los ojos y siente como si Liv estuviera entre las hojas, susurrando: «Hiciste lo que nadie tuvo coraje de hacer». Y él responde con una sonrisa que solo quienes sobreviven al borrado saben regalar. Esa sonrisa de quien por fin puede vivir sin esconderse de sí mismo.